Lo que era, no hay problema. Ya. Ahí la Daniela está grabando. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar la defensa de don Leonardo Oñate, en que se está presentando la defensa para el título de la carrera de Ingeniería Civil Mecánica. Leonardo, vas a partir con una presentación y luego va a venir una ronda de preguntas de la comisión. Adelante, Entendí. puedes compartir tu pantalla y partir la presentación. Ok. ¿Se puede ver bien? Sí, se ve bien. Voy a dar comienzo a la presentación. Buenas tardes al público presente, profesores y profesoras. A continuación presentaré el desarrollo de la memoria titulada Diseño de sistema de riego aeropónico utilizando energía solar fotovoltaica en una comunidad mapuche. Soy el autor y alumno de Leonardo Oñate, cuyo profesor guía es Álvaro Valencia, profesora co-guía Doris Sáez y el profesor integrante Reinaldo Cabezas. La motivación para este proyecto es el preocupante contexto actual del desarrollo agropecuario en Chile y el mundo. Entre los principales desafíos se encuentra que el 70% del agua extraída de acuíferos, ríos y lagos se usa en la agricultura, además del extenso uso de superficie fértil con aproximadamente 1.600 millones de hectáreas que va aumentando y van disminuyendo los terrenos fértiles. También se considera el sector productivo más vulnerable a la crisis climática, además de que es la actividad más recurrente, con un 60% aproximadamente en comunidades mapuche en la Araucanía. Ante esto, el desarrollo del riego tecnificado se presenta como un avance, ya que requiere un menor consumo de agua, de fertilizante y de pesticidas. Además, requiere menor tiempo de operación, entrega una mayor producción de cosechas, además de que mejora la calidad. Por ello, el objetivo general del presente trabajo de título es diseñar un sistema de riego aeropónico alimentado por energía solar fotovoltaica en una comunidad mapuche. Los objetivos específicos son comprender el contexto del territorio mapuche, específicamente en el emplazamiento de este proyecto, establecer los parámetros de diseño de un sistema aeropónico, diseñar y construir un piloto de sistema de riego. Este debe contar con un sistema de generación fotovoltaica y se finaliza por la evaluación y el análisis del desempeño de este piloto. Entre los alcances se debe tener en cuenta lo siguiente. El estudio se emplaza en el sector de Mañeo Pichihue, en la comuna de Nueva Imperial, región de la Araucanía, en Chile. El piloto se enfoca en la plantación de tomate y pepino, específicamente para estas plantaciones. Y este es un piloto de pequeña escala para 6 plantas, mientras que para su instalación se considera el interior de un invernadero. Como recurso se cuenta con el apoyo del programa de pueblo indígena, además del apoyo de la agrónoma encargada y funcionaria de municipalidad Esmeralda Vázquez. Se contó con la ayuda de José Valeriano Lincopi, agricultor, usuario y miembro de la comunidad indígena Juan Pues, que es en su parcela donde se instala el prototipo. La metodología a seguir comienza por una revisión bibliográfica de los sistemas. Esto sería el sistema aeropónico, fotovoltaico y de control. En paralelo, se estudia el contexto del emplazamiento, específicamente de la comuna de Nueva Imperial en términos geográficos, sociales y productivos. Finalmente, luego de desarrollado estos antecedentes bibliográficos, se finaliza con una primera visita a terreno. Para el desarrollo del piloto, se comienza por el diseño y selección de los componentes. Una vez finalizado el diseño, se pasa a su manufactura y posterior evaluación, como se puede ver en el mapa. A continuación, un resumen de los antecedentes recopilados. Un sistema de riego aeropónico es un sistema de riego controlado que suministra una solución nutritiva líquida a través de pulsos de irrigación en un circuito cerrado. Se destaca la ausencia de sustrato, como la tierra,
ya que las raíces se encuentran en suspensión en un ambiente de aire y agua. Entre sus ventajas se encuentra la alta reducción del consumo de agua, fertilizante y pesticidas. Además, aumenta la productividad y disminuye el costo operativo. Entre sus ventajas, la principal se encuentra el alto costo de inversión inicial, la escasa comercialización de componentes para este tipo de sistemas, además de la escasa información en el manejo y la necesidad de cierta experticia agrícola para poder utilizarlo. En tanto, el sistema fotovoltaico es un sistema que aprovecha la radiación solar para generar electricidad. Su diseño requiere un cierto estudio y dimensionamiento, además de la selección de componentes. Respecto al emplazamiento, se tiene que la comuna de Nueva Imperial es una comuna con una alta presencia de comunidades mapuche, además de tener una alta actividad agropecuaria, principalmente entre sus miembros, como se mencionó en la motivación. El clima y la hidrografía es un clima templado, con una alta presencia de ríos y una radiación solar promedio anual de 4,3 kilowatts por metro cuadrado al día. Esto es un nivel medio, se podría considerar. En la primera visita a terreno, se puede comprender mejor el contexto, además de obtener datos del funcionamiento productivo de la parcela. Esta se puede encontrar en un sector rural ubicado a unos 40 minutos aproximadamente del centro de Nueva Imperial. Aquí se cultiva principalmente en 4 invernaderos de tipo capilla, con tomates y pepinos. El sistema de riego utilizado es por goteo y con agua de pozo, y donde se utilizan diversos elementos de apoyo. Además, se conoce el consumo de fertilizantes y pesticidas, y además de tener de poder darse cuenta de ciertas observaciones respecto a la producción, como la presencia de cortes esporádicos en el suministro eléctrico, cual es muy importante. También se tiene otro invernadero pequeño para plantines, y por fuera de los invernaderos se tienen otros cultivos como frutilla y lechuga. Una vez finalizado el estudio de los antecedentes, se puede pasar a la etapa de diseño. El diseño se divide en 3 subsistemas principales: el de riego, encargado de la nutrición de los cultivos; el sistema de control, encargado de la administración de los componentes y monitoreo de los parámetros; y el fotovoltaico, que es el encargado de la generación eléctrica que requiere cada uno de los componentes necesarios en el sistema. Comenzando por el sistema de riego, se diseña una estructura soportante de tipo canaleta. Esto quiere decir que esta misma estructura funciona como guía del agua sobrante que retorna al estanque. Soporta 6 plantas, como dije, ya sean de pepino o de tomate, y es construida en base a manga de polietileno, que es la negra que se ve, planchas de poliestireno, tablas de madera y cestas para plantines. Los atomizadores seleccionados, que son los que atomizan el agua a presión, son de acero inoxidable. Tienen una presión de trabajo entre 3 a 15 bar, un tamaño de orificio de 0,4 milímetros cuadrados, mientras que para la distribución del líquido nutritivo se utilizan mangueras de poliuretano y conectores rápidos. La bomba hidráulica, se selecciona una bomba eléctrica de diafragma, especialmente de este tipo porque es el que soporta cortos periodos de trabajo en periodos intermitentes, que es como funciona el sistema aeropónico, ya que requiere de pulsos. Tiene una potencia de 60 watts y una presión máxima de 8 bares. Como estanque se utiliza una caja Megaforte de 124 litros, que entrega una autonomía de aproximadamente 10 días, dependiendo del requerimiento de las plantas, ya que según la especie y la etapa de crecimiento tienen distintos requerimientos. Y si bien esta no fue fabricada especialmente para contener líquidos, entrega una suficiente resistencia, y además de que por su gran tapa una fácil inspección y manejo a un bajo costo. Para el sistema de control,
se utilizan diversos componentes. Entre estos está la placa Arduino, un módulo relé que funciona como interruptor, un sensores flotantes para monitorizar el estado del estanque, un display LCD y pulsadores para un panel de control para poder visualizar los datos, además de una alarma. En su programación se considera primero el monitoreo del estado del estanque. Mediante 2 sensores se puede identificar 3 niveles, alto, medio y bajo. Y según el estado en el que se encuentre, el sistema tendrá distintas acciones. En nivel alto tendrá un funcionamiento normal. En nivel medio sonará una alarma cada 20 minutos que advierte para que debe ser llenado. Y finalmente, en caso de llegar a un nivel bajo, que sería crítico para la bomba, se apaga el sistema y la alarma suena cada 4 minutos. Por otro lado, también el sistema de control cuenta con un panel de control. Este permite identificar el estado del estanque, además de configurar el funcionamiento de la bomba, encenderla, apagarla, elegir entre 6 distintas frecuencias de riego y además de un modo en puesta en marcha que es que hace funcionar la bomba durante 30 segundos, es bastante útil para comprobar el funcionamiento de todos los componentes y para cebar las tuberías cuando se instala. Aquí se puede ver el montaje del sistema de control, se puede ver la presencia de los distintos componentes ya mencionados, además de conectores, resistencia y un protoboard para su instalación. En tanto, la generación eléctrica, se selecciona un sistema solar fotovoltaico autónomo. Se selecciona autónomo y no conectado a la red o complementario, ya que como se pudo ver en la visita, hay presencia de una red eficiente con cortes esporádicos en el predio. Las ventajas de esto es que tiene una buena compatibilidad con los componentes, una alta disponibilidad y buen precio. Y por lo tanto, para continuar, se selecciona para el dimensionamiento un panel solar de 20 watts, monocristalino. Aquí se puede ver el consumo eléctrico estimado del sistema, con cada uno de los componentes y un estimado del tiempo de uso de cada uno, dando un total de 24,45 Wh al día. Por lo tanto, en base a los datos obtenidos, se puede utilizar el explorador solar, el cual genera un gráfico de la generación promedio diaria estimada para cada mes. Esto específicamente en el emplazamiento, ya que este tiene su propia radiación solar, como se mencionó en los antecedentes. Este mapa es muy importante y aquí sí que se puede identificar que el mes con menor generación es julio con 32 Wh, y lo cual es bastante positivo ya que supera el consumo estimado. Para la batería se selecciona una batería Kaiser de tipo AGM, que son más seguras y son buenas, soportan bastantes ciclos de carga. Se calcula una profundidad de descarga de 30%, y tiene entre 1 y 2 días de respaldo, ya que, como mencioné, esto igual varía, ya que la radiación varía en el año y el consumo del agua, y por lo tanto el funcionamiento de la bomba también varía según la etapa de crecimiento de los cultivos. Regulador de carga, selecciona un regulador de PWM de 12 volts y 20 amperes, que además tiene una salida de USB de 5 volts, bastante útil en montaje que se mostrará a continuación. Por otro lado, se diseña una cabina para proteger los componentes eléctricos y permitir el acceso al panel de control. Asimismo, funciona como un soporte fijo para el panel solar, donde su techo tiene la inclinación óptima en el emplazamiento. Por otro lado, se puede considerar algo que no va específicamente en el diseño del sistema aeropónico, pero para poder transportarlo luego desde aquí hasta Nueva Imperial,
se hizo con un diseño de un tamaño que cayera dentro del estanque, así se pudo llevar fácilmente en un bus. Aquí se puede ver el montaje y conexión de todos los componentes eléctricos. Y si se puede ver aquí, se pueden identificar dos circuitos principalmente, uno de 12 volts y otro de 5 volts. Esto es debido a que, como mencioné, la bomba requiere tiene un funcionamiento de 12 volts, por lo tanto la batería también lo es. El regulador de carga funciona como una conexión entre estos, mientras que el relé, el interruptor, mediante el sistema de control que acciona la bomba. Sin embargo, a 12 volts es un voltaje muy alto para un Arduino, ya que podría sobrecalentarse, además de que es ineficiente, su consumo sería ineficiente. Por lo tanto, es bastante útil la salida USB del regulador, ya que a través de este se carga el Arduino y los componentes de menor consumo del sistema de control. Por otro lado, se tiene que los componentes electrónicos son bastante delicados, por lo que se requieren ser protegidos, así que estos se instalan dentro de una caja eléctrica, la cual es sellada, mientras por otra parte otra caja eléctrica se modifica para desarrollar el panel de control, el cual tiene la pantalla y los pulsadores. Finalmente, se elabora un manual para el control, la mantención y la correcta instalación de los componentes, que es el manual que se puede observar aquí. A continuación, se presenta la construcción del piloto. Se comienza por la estructura y sus respectivas conexiones. Aquí se pueden ver, por ejemplo, en la fotografía de la mano derecha, se ven los conectores rápidos, las mangas de poliuretano, o sea, sí, las planchas, la manga y las patas. Este es el estanque, en el cual se instalan los dos sensores, que son los que se ven aquí, los pequeños. Como se puede ver, estos se encuentran en la zona baja, ya que, como mencioné, al estar en nivel medio o bajo, que no es el mínimo, sirve como advertencia para que se debe llenar. Esto se hizo así, ya que se considera que es más significativo saber si se encuentra en un nivel bajo y que se debe llenar prontamente, a que se encuentre en medio, ya que es mucho más fácil escuchar la alarma que tener que ir a ver al panel de control el estado del estanque. Luego se procede con la construcción del panel de control, que es el que se ve a mano izquierda, y el montaje del sistema. Una vez construida la parte inferior de la cabina, se continúa con el ensamble el ensamble e instalación de todos los componentes, y terminando por el panel solar e instalando la tapa superior de la cabina. Una vez sujeto todos los componentes, acoplado con el estanque y el mesón, la estructura soportante, se puede cerrar la cabina, la cual tiene una tapa en su parte de enfrente para poder revisar los componentes, utilizar el panel de control, entre otros. Finalmente, se configura el regulador según las características de la batería. Para ello se necesitan las especificaciones de la batería. Esto se hace solo una vez, mientras que para su uso continuo se necesita el panel de control con el cual, una vez llenado el estanque, se usa el modo puesta en marcha para cebar las tuberías. Así, una vez en funcionamiento el prototipo, se procede con su evaluación. Se comenzó utilizando la función puesta en marcha, que es la que dura más tiempo lo atomizador en funcionamiento, para observar el correcto funcionamiento de esto. Aquí se puede ver que no hay fugas visibles. En la fotografía a la izquierda se pueden ver atomizadores funcionando correctamente. Sin embargo, se identifican ciertas fallas, principalmente dos que fueron las encontradas. Uno era que
algunos atomizadores goteaban, mientras que otros producían una cierta especie de chorro. Una vez reemplazados estos atomizadores y todo el sistema funcionando correctamente, se procede a medir el caudal de esto, ya que era un problema a medir si tal vez con la distancia de cada uno de los atomizadores al estar en serie, tal vez los últimos tuvieran menor presión y no atomizaran correctamente. Sin embargo, se obtuvo los datos vistos en la siguiente tabla, donde se ve que incluso a mayor distancia aumenta el caudal de los atomizadores, con un promedio de 69 centímetros cúbicos por minuto, una desviación estándar de 9 centímetros cúbicos por minuto y un caudal de total de 828 centímetros cúbicos por minuto. Por lo tanto, se puede ver aquí que esta correlación no significa necesariamente una causalidad, sobre todo con la baja que hay en los 2 metros. Por otro lado, para verificar el correcto ambiente aire-agua, se debe medir la humedad en la cámara radicular, es decir, donde van las raíces de la planta del interior del mesón. Aquí se compara la humedad a distintas horas del día y se ve cómo va variando a las 15 horas, la cual tiene un 52% de humedad ambiente, sin embargo una mayor temperatura, y durante un horario de a las 20 horas, con 37% de humedad ambiente. Esta medición se realiza justo después de haber estado el sistema en funcionamiento. Por eso comienzan con una alta humedad. Y se puede ver que si bien a las 20 horas se mantiene la humedad casi en un 99%, a las 15 horas esta va disminuyendo hasta bajar del 60%, la cual sería la humedad crítica, y el sistema no debería nunca bajar del 60%. Por lo tanto, entre las frecuencias de riego se tiene que hay de cada 10 minutos y cada 20 minutos. Es por esto que se compara en otro día, pero a la misma hora, a las 15 horas, que era el horario crítico, pero con una frecuencia de riego de cada 10 minutos. Aquí se puede ver en azul, con una frecuencia de riego de cada 10 minutos, y se puede ver que aquí no disminuye la humedad del 60%, lo cual sería bastante positivo. En el caso de que se deba seleccionar este modo en épocas donde hay mayor calor o menor humedad. Por otro lado, se tienen ciertas observaciones, como que no se hayan fugas visibles en ninguno de los componentes, que hay una acumulación en el fondo de agua de aproximadamente unos 2 centímetros en el fondo de la estructura. Otros problemas, como que la bomba produce cierta contaminación acústica y que la alarma es audible hasta unos 15 metros, un poco más, pero por ahí aproximadamente. Respecto a los costos, se tiene un costo total del prototipo de 257.670 pesos, donde la sección principal se encuentra de mayor costo. Está la hidráulica con un 39% del gasto, la electricidad con un 38% y la estructura con un 23%. Estos costos se pueden dividir en segmentos más pequeños, donde la hidráulica sigue siendo el costo principal, seguido por la energía y la electrónica. Finalmente, una vez finalizado el análisis, se desarma el prototipo, se guarda y los principales componentes se trasladan a Nueva Imperial para ser instalados de forma definitiva. Hay ciertos componentes como el mesón, las tuberías, que eso se debió comprar y construir nuevamente allá, ya que tienen un mayor tamaño. Así, una vez finalizado la evaluación, se procede al análisis. Para su análisis también se debe tener en cuenta que ese prototipo se tuvo en funcionamiento durante una semana, a una frecuencia de riego de 4 segundos de encendido y 10 minutos de apagado.
los principales puntos a identificar, se tiene que el sistema hidráulico entrega una presión y caudal suficiente para la atomización. Se pudo observar el correcto monitoreo del estanque y el control de los componentes. Es decir, se pudo ver que el monitoreo del estado era correcto al descender el nivel del estanque. También se tiene que la batería se mantuvo en estado de flotación, lo cual indica un correcto funcionamiento del sistema energético. Sin embargo, también se observan ciertas fallas o desventajas en el diseño, como el fallo de los atomizadores que ya se mencionó, que tiene un gran problema, que al estar los atomizadores dentro de la estructura, no es una falla fácil de identificar. Por otro lado, se tiene la vulnerabilidad en la estructura, especialmente en la manga, ya que esta está especialmente propensa a corte y por lo tanto a fuga. También se tiene la observación sobre la acumulación del agua en el fondo, ya que esto puede provocar la proliferación de hongos, lo que sería negativo para las raíces. Y por último, se tiene también que, como se mencionó, hay cierta contaminación acústica en la cabina. Por lo tanto, esto sería un problema preocupante, ya que si se encuentra cerca de casa o también afecta el ambiente, es uno de los temas a tratar. Por lo tanto, a partir de la interpretación del proyecto, se pueden realizar las siguientes conclusiones. Primero, se puede concluir que en el presente trabajo de título se logra diseñar, construir y evaluar un piloto de sistema aeropónico en una comunidad mapuche. En base a su evaluación y a todo lo desarrollado aquí, en general se considera que como factible la aplicación de un sistema aeropónico. Sin embargo, requiere varias mejoras en el diseño, avance en la disponibilidad comercial, además de la accesibilidad a manuales de manejo, mantención, entre otros. Se cree que siguiendo con todas estas mejoras y avanzando, se podría pasar de un prototipo, un piloto como el aquí presente, a un proyecto de mayor escala, ya con una aplicación más accesible. En tanto del análisis del piloto, que aunque es perfectible, permite orientar mejoras en su diseño y fabricación. De estas mejoras se tiene son a partir de las fallas identificadas, donde la más preocupante es la de los atomizadores, que como mencioné, al ser una falla que no es fácil de detectar, puede provocar que las plantaciones perezcan y recién uno se dé cuenta de que están fallando. Por lo tanto, aquí se proponen mejoras como un mejor sistema de filtrado para que no se tapen los atomizadores, o cambiar estos por otros con sistema antigoteo, entre otros. También se tiene que el sistema de control es uno de los que tiene más posibilidades de mejora. Esto al complementarse con sistemas de ingeniería de datos o con el monitoreo de más variables en el invernadero. Además de que en este caso tiene un diseño prototípico, como se ve, pudo ver con un protoboard, lo cual no es tan recomendable, no es tan confiable, en un producto final donde se podrían tener placas impresas que darían una mayor confianza. Por otro lado, se tienen problemas fuera del diseño, como el problema en la disponibilidad de componentes, principalmente en la estructura, ya que no se tiene acceso fácil a estructuras como el de canaleta, por lo tanto se requirió de diseñar una estructura que es algo frágil y requiere de cierto tiempo y destreza para su fabricación. Por lo tanto, se podría proponer el diseño de una canaleta de algún polímero o material resistente, que tenga un diseño que sea fácil de producir a gran escala.
respecto al estudio del contexto, este revela como la vulnerabilidad de ciertas comunidades o de ciertos territorios eh, eh, en que tienen una alta actividad agrícola, son más propensos y más vulnerables a la escasez hídrica y el cambio climático. Esto quiere decir que, por lo tanto, cobra una mayor importancia en comunidades que dependen principalmente de su producción. Por lo tanto, es un tema, su mejora y avance en la resiliencia de las comunidades y de la producción agrícola en estos sectores toma una mayor importancia. Por otro lado, se tiene que el sistema fotovoltaico primero se vio como una alternativa, pero luego al identificar y ver el contexto donde hay una red eléctrica deficiente, se volvió una necesidad, ya que al necesitar el sistema de energía constantemente, el que el sistema fotovoltaico haya sido autónomo fue bastante útil y necesario para el proyecto. Por otro lado, se puede pronosticar que específicamente en este emplazamiento, ya que no tiene una alta escasez, como se dijo, tiene bastantes ríos, las épocas sin lluvia no es tan alta, no tiene una gran necesidad hídrica o alta escasez. Por lo tanto, se podría pensar que este proyecto tendría un mayor potencial en zonas que tienen una menor disponibilidad hídrica y una mayor radiación solar. Así se finaliza esta presentación. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias Leonardo por tu presentación. Vamos a partir entonces con las preguntas de la comisión y partimos por el profesor Reinaldo Cabezas. Perfecto, voy yo. Muchas gracias, Leo, la presentación. Tengo varias preguntitas porque encuentro very interesante lo que realizaste, pero voy a ver, elegir algunas nomás y por último después las otras las comentamos más afuera cuando nos podamos ver. Con respecto al tema de las fallas de los atomizadores, ¿ya? ¿Tú pudiste analizar cuánto afectaban en la humedad que tenía dentro? Porque tuviste que estaban fallando, pero ¿lo hiciste antes de instalar o cuando se hagan las pruebas, como para ver qué tan importante es que falle un atomizador dentro del control de la humedad? Lo medí una vez, pero no sentí que era como una medición confiable porque también se veía afectado por la humedad de la cámara completa, y aquí hay otros atomizadores que ayudan a la humedad del ambiente de la cámara. Yo creo que quizá más que afectar en la medición de la humedad, esto se podría haber hecho como medir la humedad en una raíz, o cuánta agua le cae en una raíz, ya que hay en la raíz de la planta, ya que ahí habría más problemas en caso de que uno de estos atomizadores fallara, porque, por ejemplo, yo no alcancé a hacer mediciones específicamente en la raíz de las raíces de las plantas. Solo pude ver la humedad dentro, que no variaba mucho, pero se podría pensar que una raíz que necesita que pequeñas gotas le caigan para que se nutra, ahí sí se vería más afectado. Ah, perfecto. Entonces la falla no sería como por el control de la humedad, sino como otras variables que sería cantidad de agua que recibe, las gotas, todo eso. Por eso sería lo crítico. Sí, de hecho, en la bibliografía uno podía encontrar que hasta importaba en gran medida el tamaño de la gota con la cantidad de nutrientes que recibía la planta. Ya, bueno, no había visto así al momento de la presentación. Otra dudita. Más o menos, ¿cuánto podría ser como la vida útil de este prototipo que tú estuviste probando? Es decir, ¿cuál sería como la bomba? ¿Fallaría cada cierto tiempo? ¿Qué es lo que estimarías? Eh, la bomba no sería uno de los primeros fallados, ya que busqué el tipo y las diafragmas tienen una buena esperanza de vida para uso esporádico.
que es como de hecho la centrífuga funcionando cada 10 minutos durante 5 segundos no tenía mucha esperanza de vida. La batería y el panel, busqué que, por ejemplo, la batería funciona en estado de flotación, por lo tanto también se esperaba que durara unos 4 o 5 años. 4 creo que era aproximadamente. Sino que, como mencioné, la estructura es lo más vulnerable. Principalmente porque, por ejemplo, al ser de madera, en un ambiente de humedad se puede quebrar o pueden salir hongos. La manga, en caso de que alguien la pase a llevar, se puede quebrar, cortar. Además de que en un invernadero se espera que le dé el sol, por lo tanto, al ser delgada se podría perder propiedades, resistencia. Principalmente yo creo que la estructura sería lo que pueda fallar antes, quizás en un año y habría que estudiarlo más a fondo. Ya, gracias. Tengo ya, una más, que es el tema de bueno, creo que va un poco relacionado a lo que habéis mencionado ahora, pero el tema de la mantención, que tú dijiste, que si había un manual ahí, al final la mantención termina siendo algo como relativamente sencilla, así como gente de la comunidad donde tú estás analizando podría realizarla, o hay que tener un poco de conocimiento técnico, una pequeña como capacitación, pensando más que nada en el usuario, viendo si también esto lo quiero instalar en otro lado, por ejemplo, verlo instalarlo en la facultad, un prototipo de este tamaño. ¿Qué capacidad tendría que tener esa persona que lo va a operar? Ya. Hay como dos aspectos principales. Por un lado está como el técnico del uso del sistema en sí, que la mantención era fácil, cada cierto tiempo revisar que los atomizadores no se hayan tapado y limpiarlo. De hecho, hay algunos atomizadores, no son de este caso, que tienen su propio filtro que uno lo puede sacar. Pero en ese caso es bastante fácil. También, como se dijo, reduce los costos de operación porque aquí no se necesita estar limpiando, ya que no está el sustrato, no crecen otras plantas alrededor. En ese sentido, la operación y mantención es bastante fácil. Pero tiene otros problemas, por ejemplo, en caso de que falle el sistema, no es tan fácil de arreglar o no habría personal que sepa cómo funciona específicamente, a diferencia de otros sistemas a goteo que es más fácil que alguien sepa cómo arreglarlo. En ese sentido, la mantención sería más complicada. Y por el otro lado, la mantención y uso agrícola, eso ya necesita más de una expertise agrícola, especialmente en saber qué frecuencia de riego utilizar, ya que se puede ver si las plantas necesitan más agua, menor agua, y eso, como dije, depende principalmente de la necesidad de la planta y de la época en la que se encuentra. Entonces, por un lado, el sistema ayuda a que la mantención sea más fácil en varios aspectos, pero más difícil en otros. Ya, tiene sus pros y sus contras ahí, y al final igual va a depender un poco de la experiencia, al fin y al cabo. Tengo que conocer lo que estoy cultivando y cómo se va comportando. Ya eso, tengo otras más consultitas después, pero la hago para no extender más esto, te la hago en otro momento porque me pareció bien interesante tu trabajo. Gracias. Gracias. Gracias, Reinaldo. Seguimos entonces con las preguntas de la profesora Doris Sáez. Bueno, primero agradecer la presentación, muy buena, también el texto. Y bueno, yo también quería, más que una pregunta, primero que nada, comentar que yo tuve la oportunidad de viajar a Nueva Imperial porque este proyecto está en el contexto del programa Pueblos Indígenas y en el contexto de varias memorias que se están realizando con la Municipalidad de Nueva Imperial. Entonces se presentó esto previamente al alcalde para hacer un convenio y poder seguir haciendo este tipo de trabajo. Y también tuve la oportunidad de ir ahí mismo donde hiciste la instalación, ¿ya? Así que valoro mucho el trabajo porque quedó instalado, si bien tenía... lo más interesante es que está la persona más joven ahí, un niño, me explicó bastante bien lo que hiciste tú. Así que me pareció bastante bien la transferencia de conocimiento que hiciste ahí.
Y, y por lo tanto, lo que más me interesa a mí de este trabajo es cómo ves tú la continuidad de este trabajo, si bien se pudiese replicar, cuáles serían las dificultades o qué faltaría, o se podría ocupar ese mismo prototipo. Esa es mi pregunta. Igual pues, cuando fui, por ejemplo, don José igual, como dije, tiene sus cultivos de tomate, de frutillas, tiene además pepinos, tiene, bueno, estaba bastante ocupado, me daba el tiempo que podía. Así que más con los hijos, le intenté explicar lo más que pude cómo funcionaba para que pudieran usarlo. Eh, Siento que si bien lo pudimos dejar funcionando, hice el manual, le dije por si tenían alguna duda y le expliqué lo más que podía. Eh, Igual podrían haber ciertos problemas en la continuidad porque, bueno, yo lo intenté usar lo más que pude antes de llevarlo, pero me imagino si llega a fallar algún componente o se llega a desarmar el sistema electrónico, que yo igual dejé el esquema también está en el manual, pero no sería algo fácil de arreglar, por lo tanto, eh, ahí su continuidad no, se vería como truncada, porque como dije, por ejemplo, me preocupé de que el sistema eléctrico se encargara completamente de eso, no necesitaran complementarlo. Entonces dije, ya ahí soluciono un problema de que no es algo que no tienen que mantener o suplir de su propia electricidad, que además se cortaba a veces, me contaban. Pero hay otros temas que sí me preocupa la continuidad, porque si hay alguna falla, no creo que puedan arreglarlo fácilmente, pero el manejo es algo que se tendrá que ver si es que lo podrán usar. Igual ellos ya sabían usar sistemas eh, hidropónicos, entonces ya sabían, por ejemplo, cómo medirle el pH, ponerle la solución nutritiva. Habían varias cosas que ya manejaban bien, pero hay otras propias del sistema que uno podría igual dudar de su continuidad. Es uno de los temas a avanzar, especialmente el acceso a manuales de manejo y mantención. Perfecto. Y bueno, dentro de ese contexto también quedarían también estrategias de control que se pudieran implementar, pues. Sí, podría, por ejemplo, medirse cada cuánto, o sea, la frecuencia con la que los atomizadores se pueden tapar, según la dureza también del agua, porque si es agua de pozo, a veces son bastante duras. Eh, Igual la agrónoma me mostró unas mediciones, creo que, no sé si las agregué en los antecedentes, pero por suerte no eran muy duras las aguas del sector, entonces los atomizadores era más difícil que se taparan, pero en caso de que entre alguna suciedad, sí, yo creo que sería bastante útil ver la frecuencia de la falla y hacer un protocolo, decir, no sé, una vez al mes se tienen que limpiar por prevención todos los atomizadores, sería bastante útil. Perfecto. Yo no tengo más preguntas, Viviana. Ok, gracias, Dori. Seguimos entonces con las preguntas del profesor Álvaro Valencia. Bien, Leonardo, en primer lugar, felicitaciones por el trabajo y por el hecho de haber instalado el prototipo y haberlo probado. Eso fue un gran logro, la verdad. Y un par de preguntas. El sistema fotovoltaico, ¿cómo te aseguras que tenga la capacidad de alimentar la bomba? ¿Y cómo se podría expandir esto? Por tamaño y costo, estaba pensando. Eh, Se estimaba con un estudio de la generación, esto es de gran ayuda a lo que mencionaba del explorador solar, ya que uno ahí, viendo las características, el lugar y todo, puede saber más o menos cuánto va a generar el panel. En base a eso se dimensionó y por lo que se alcanzó a poner en prueba, aunque fue en verano y que tenía una alta radiación, funcionó bien todo el tiempo. Por el estudio también invitaba como a comprobar que se podía en invierno también seguir funcionando, entonces así es como se dimensiona la generación del sistema. Eh,
el más crítico es en invierno, pero ahí se tiene, por ejemplo, que aún en invierno la regeneración era suficiente, además de los días de respaldo de la batería. Eh, y por otro lado, se tiene que en invierno también las plantas, la humedad ambiente tiende a disminuir menos, o sea, se mantiene más en el día, entonces se necesitaría menos humedad, y quiere decir también que se necesitaría menos que funcione la bomba. Ya. Por otro lado, en caso de lo que decía de que se necesite agrandar el sistema, en sí creo que el sistema de generación sería uno de los más fáciles, ya que ya se tienen los datos de generación, sería aumentar la cantidad de paneles. Si se aumenta la cantidad de batería, y habría que ver si está en serie Ya, o en claro. paralelo según el voltaje que se necesita. Mm. Pero yo creo que en otros sectores, tal vez en la potencia de la bomba, y eso ya necesitaría de mayor dimensionamiento en caso de que se agrande el sistema. Ya. Otra cosa, en algún momento dijiste que el problema de robustez del Arduino y todo ese sistema eléctrico, dijiste pasar a un sistema de placa. ¿A qué te refieres con eso? Es que Integrado. creo que tengo algunas fotos del montaje, que para el prototipo uno utiliza normalmente estas placas Protor, Claro. que van con conexiones cables Dupont que se conectan así, se pueden sacar y poner fácil. El problema Ujú. es que, por ejemplo, cuando yo lo llevé para allá, llegué allá, lo abrí y habían varios cables desconectados. Ah, correcto. Entonces Mm. tenía que de nuevo ir viendo, ahí este va aquí, este va acá. No es muy confiable si es que uno no sabe cómo van conectados, y menos mal llevé Mm. el manual que tenía todas las conexiones, porque si no se me habría olvidado cómo iba todo. Claro, que eso Entonces, es bastante complejo. Tú dices, eso es que esté soldado, algo así, una placa, ¿o qué? sí, las placas son Mm. eso, están todos los componentes, van soldados, y las conexiones son fijas, y entonces uno puede moverlo y no y es mucho más Mm. confiable. Claro, claro. Esto como a nivel de prototipo está bien, pero no para usarlo en el fondo. Exactamente. Ya. Otra cosita, tú dijiste en algún momento que había problemas de humedad dentro del sistema que te podría afectar. Ah, al interior de la Mm. manga, ahí, ¿cómo se ve la foto? Al fondo, hay Sí. cierta, em, como dije, va en modo canaleta, entonces dejé la manga en una parte más corta que en la otra, entonces el agua va Ya. descendiendo. Ahí puse una salida de estanque que lleva una tubería y vuelve al estanque, así el agua circula todo el tiempo. Pero la salida quedaba algo arriba, donde se tenía que apernar, no podía quedar justo al fondo de la manga, entonces quedaba una cierta capa al fondo de la manga de agua. Esta acumulación de agua, al ser el agua atomizada, no se podía comprobar que se cambiara todo el tiempo. Entonces el agua estancada podía hacer que salgan hongos, y eso sería un Ya. problema. Ya. Otra cosita por esto del agua. El problema que tiene el agua, ¿no? Que el agua no es muy pura, ¿no? Tiene cierta dureza y tiene problemas en los sistemas. Entonces, ¿cómo? Porque tú dijiste que no ocupaba mucha agua, pero no sé si mencionaste cada cuánto sería necesario renovar el agua del estanque. Ah, había entre la bibliografía y un manual del riego. eh, Utilicé varias guías de las que se tenían si por aquí está la producción de tomates, no me acuerdo cuál era. Aquí está, la número 3, requerimientos de tomate en invernadero. Eso apoyado con el uso de tomate en invernadero con riego hidropónico o de otro. Eh, Tenían varios estudios que decían que se esperaba que no pasaran de 2 semanas el agua ahí. Por eso mismo también el estanque tiene una autonomía de unos 10 días, porque no había necesidad de hacer un estanque con una mayor autonomía si es que el agua se tiene que renovar Ya. eh, en menos que eso. O sea, como una vez a la semana, algo así, tendrían que renovar el agua de fondo, cosas así. Sí, cada 2 semanas. Pero Ya. igual
al ser un sistema que el agua está en constante movimiento, duraría mucho más que solamente estanca. Claro, pero de todas maneras necesita una tasa de renovación. Sí. Ya. ¿Y eso depende de lo que cultiven o depende del agua en sí mismo? No, creo que era propio del agua que se tenía que máximo tener durante 2 semanas. Propio del cultivo es como cuánta agua ocupa, cuánta agua ¿Cuánta agua absorbe ocupa? la planta. Ya. Y otra cosita, cuando hablaste de los medidores de nivel en el estanque, los medidores de humedad y caudal, ¿cómo lo hiciste eso? ¿Qué tan confiables son? La pregunta. No puse aquí los medidores, pero hice otro circuito Arduino Mm, distinto aparte. Ocupé un sensor de humedad y temperatura eh, de HT22, creo que se llamaba, eh, con los que medí la humedad al interior de la ya, cabina. pero eso no quedó como parte del sistema, ¿no? Es como lo hiciste tú para medir, ¿no? Sí, lo hice para mí nomás. Yo creo Mm, que, de hecho, complementar esto, como dicen las conclusiones, creo que uno de los principales mejores a poner es complementarlo con sistemas de datos. De claro. hecho, ayer participé de unas presentaciones y vi que había un alumno, Oscar, que estaba de hecho haciendo eso, que era eh, medir los distintos parámetros en un invernadero, y según eso, cuándo regar, cuándo abrir las ventanas, complementar este sistema con eso sería muy bueno. De hecho, se podría hasta variar la frecuencia de riego según la temperatura. Ya. O sea, el sistema de medición debería complementar tu sistema, ¿no? Medición de caudal, de Sí, humedad, me refiero. Ya. Sí, sí. porque esto está ciego, ¿no? Porque programan y ahí queda. Sí, sí, sí. De hecho, yo pensé en hacerlo, pero ya ahí excedía mucho el tiempo porque eh, habría tenido que hacer tal vez un programa mucho más complejo, porque ver que el Mm. riego se comporte según la humedad del sistema y además según la etapa de crecimiento. Entonces habrán tenido que elegir la etapa de crecimiento. Bueno, era bastante complejo. Así que no No, me dio no, el tiempo para hacer algo así, estaba pero sí pensando que algo a creer. está bien que no lo hayas cansado de hacer, pero es importante que lo tengas claro, que son las cosas que es necesario invertir un poco de Ujú. tiempo, ¿no? Lo que dice Doris, el control, ¿no? Tener mientras más variables tengas controladas mejor. Sí, sería mucho mejor. Ya. Y la última cosita con respecto a dónde se instalaría, dónde se ocuparía esto, eh, ¿qué experticia mínima necesitaría la gente para poder ocupar un sistema tan complejo? Independiente que, sin pensar en que falle algo técnico, no supongamos que lo técnico no falle, pero la experticia mínima para ocupar algo así. Eh, en sí no se necesita la principal expertise, como dije, más agrícola que con el sistema, que es saber eh, qué frecuencia de riego utilizar. Y Ya. ante esto, como estamos hablando, mejorar el monitoreo de variables y que el riego se mueva según esas variables y no necesite de alguien experto en el sistema, sería una gran ventaja. Pero aparte de eso, no era muy difícil. De hecho, se parece mucho a la hidroponía, en el sentido de que se ponen plantines en una Mm. esponja y se ponen en el cesto. eh, Tiene que tener cierto pH y cierta cantidad de electroconductividad que te indica la cantidad de solución nutritiva. Eso es como lo que se tiene que saber en cuanto al riego, que es casi igual a la hidroponía. O sea, que Pero tiene cierta experticia en riego aeropónico en el fondo. sí, Ya. pero aparte de eso, la principal dificultad sería eso de saber elegir las frecuencias. Bien. Gracias, Leonardo. No tengo más consultas por ahora. Gracias. Bien. Yo tengo una consulta, Leonardo. Tú hiciste un diseño para una aplicación bien particular. No sé si tú tenías las dimensiones del invernadero. ¿Qué tan escalable es esto si uno lo quisiera replicar en invernaderos o no, con otras condiciones de distintos tamaños? Eh,
hay casos, de hecho, de a poco se ha ido implementando más este sistema. Al comienzo encontré bibliografía más antigua que eran solo pequeños en laboratorio y que eran principalmente para monitorear el crecimiento de las raíces, ya que donde está el aire se pueden ver fácil. Pero ya ahora Ujú. ya hay muchos casos de a gran escala. De hecho, en Chile creo que hay varios invernaderos que utilizan esto. Por ejemplo, creo que en Aysén hay una empresa con no me acuerdo cuántos invernaderos tenían, pero que, por ejemplo, lo usan para hacer semillas de papa. Y esto a gran escala. Tienen una Claro, producción de varios sacos y, por ejemplo, para las papas era muy ventajoso porque donde se ven las raíces no es necesario maquinaria eh, para arar. Entonces, simplemente levantaban la tapa, sacaban las semillas, que son papas pequeñas. Pero sí, sí, de hecho ya sí, se han pero creado y se han documentado varios diseños a gran escala. claro, a lo que iba yo es si yo quisiera, por ejemplo, instalar esto en un invernadero con el doble del tamaño. ¿Tendría que volver a hacer toda la ingeniería? ¿Tendría que volver a hacer todos los cálculos o podría fácilmente tomar el diseño que tú ya hiciste y como replicarlo y agregarle nomás algo extra? Sí, pues, habría que aumentar tal vez la potencia de la bomba, pero, pero aparte de eso no habría mucho que agregar. De hecho, creo que es más cosas que mejorar para que sea más confiable a gran escala, que, que con más cosas que dimensionar, porque fuera de esto no es mucho lo que Mm. debería variar. Y Leonardo, ¿y estos sistemas existen comercialmente? Tú decías, por ejemplo, y que en Punta Arenas había uno. Sí, pero no los venden. Es como que tiene que ir una empresa especializada en riego que como caso especial te hace uno de estos sistemas. Ya. Eh, por ejemplo, uno a pequeña escala, así que a veces he visto que venden unos maceteros que son como de 40 litros con un pilar donde se plantan lechuga aeropónica. Ya. Eso sí se pueden comprar. No sé si creo que en Chile no venden porque había una empresa, pero ya no estaban vendiendo porque parece que les fue mal. Pero que era a pequeña escala por una casa, sí lo venden. Pero para ponerlo a gran escala tendría que hablar con una empresa especializada en sistema de riego tecnificado para que te lo haga y que Que lo hagan como un según proyecto. sí sería un proyecto. Entiendo. Ok. De los que están en el público, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Parece que no. Eh, a ver, Leonardo, lo que vamos a hacer entonces ahora es que la comisión tiene que deliberar. Yo voy a crear un grupo donde esté solo la comisión, entonces nosotros nos vamos al grupo pequeño y luego cuando tengamos la deliberación volvemos a la sala principal. Ya, voy a estar aquí a buscar un vaso de agua y sigo aquí. Ok. Nosotros nos unimos a la sala tuya. Supongo que sí.
Ya. Bien, Leonardo, voy a proceder a leer tu acta de título. Entonces, don Leonardo Oñate Lara, te presentaste a tu examen de título para la carrera de Ingeniería Civil Mecánica con una nota de presentación de 6.1. La comisión evaluó el trabajo que hiciste durante tu memoria y la defensa del día de hoy con la nota de 7, lo que te da una nota final de 6.4 y por lo tanto quedas aprobado con distinción máxima. Felicitaciones, Leonardo. Gracias. Felicidades, Leonardo, excelente. Muy Gracias, bien, gracias. muy bien todo. Sí, felicitaciones. Muchas gracias. Tuviste gorrito el Reinaldo. Sí, es momento de ver ese corrito de titulación. Siempre espero el momento y ahí pincho. Pero para la Uy, foto me lo qué pena saco. que no llegamos a Boches, pero bueno. Reinaldo, ¿que puedes poner gorrito? ¿Ah? No sé cómo. No En la sé. parte ¿Alguna del video hay una flechita y ahí me dice seleccionar filtro de video. Y ahí pueden Sí. seleccionar diferentes filtros. filtro de video? Se pueden poner mascarilla si quieren. Muy Ah, avanzado. pero tienes ¿Dónde que está tenerlos ese? como instalados, yo no Ahí tengo. está. ¿Ya? Sí. Y entonces ahí yo me saco el Daniela gorro se y saca una foto, está muy buena esta. sí, pues ahí el Leo tiene la foto para que... Y no sé, tengo que sacar una foto Sí, para mándanos la las Sí, redes foto, sí, está sociales. muy buena. Ya que Leonardo no se puso ni corbata. Ay, es que si había que cortar, me cortaba la trenza. Voy a sacar yo una impresión de pantalla para las redes del departamento, así que sonrían todos. Ay, que voy a salir con gorrito. Ya, vamos a ver cómo sale. Así, Ya. con Zoom se pueden hacer muchas cosas, se pueden pintar los labios si quieren. No será mucho. No es necesario. Mira, mira, ahí yo tengo los labios verdes. Oye, ¿cómo lo eliminaba? Ahí sí, ya. Bien. Ah, hay otro. No sabía. No, una vez Yo no los tengo. no sé cómo se instalaron, pero ahí yo una vez lo encontré. Una vez hice una clase con mascarilla virtual sin darme cuenta, tuve una clase. Estaba grabado así, así. Toda la clase estuve con eso. Y no sé, Nadie te dijo. no. Mascarilla virtual. Bien. Oye, Leonardo, ahora felicidades a celebrar ahora, me imagino, ¿no? Sí. Sí, se me cambió un poco el horario porque iba a ir para Sí. Santiago, pero igual ahí se reprograma nomás. Claro. Se ¿Dónde estás celebra tú? igual. En Talagante, no Talagante, me ya. demoro mucho, pero Ya. ahí voy yo creo que el fin de semana puede mi hermano y así estamos todos. Ya, bien. Sí, tienen que celebrar, porque si no, Sí, de todas maneras. Sí, antes de no, empezar, contento. Ahí la nueva mis etapa, papás están ahí, están no les he dicho que bien. terminé. Oye, qué Tienen que malo. enterarse también. Le dije, voy a presentar una cosa. Ah, Claro, una cosa Una pequeña. cosa. Sale con cara triste para ponerle emoción. Claro, me fue mal. Una cosa. empezar